Prepárate un café y quédate conmigo porque te voy a convertir en un experto en harinas. Este es uno de esos vídeos que os tenéis que coger con calma, os preparáis vuestro café, vuestro té si no bebéis café, os sentáis y me escucháis, porque realmente muchísimas veces recibo preguntas sobre los tipos de harina que existen. Cuando empiezas a cocinar, pues ni te enteras, pero a la que quieres ponerte un poco más creativo o empezar a preparar recetas un poco más distintas, te empiezas a encontrar con diferentes tipos de harina que no tienes claro cuál es la diferencia entre ellas y cómo encontrarlas o cómo comprarlas, ¿no? Entonces, a raíz de que tengo un post en mi web, evacuinera.com, que tiene un montón de visitas sobre los tipos de harina que existen, he decidido grabar este vídeo, este pequeño máster que vamos a preparar hoy, sobre todos los tipos de harina que existen. Cuando vayáis a comprar harina y no tengáis muy claro cuál es la harina que estáis cogiendo y si es la adecuada para vuestra receta, tenéis dos maneras de comprobar qué es la correcta. Existen dos tipos de graduaciones para las harinas, una es en ceros, la otra es en vatios. Los ceros nos van a indicar la cantidad de gluten, la cantidad de fuerza que tiene esta harina. Entonces, cuanto más ceros, menos fuerza, va al revés, ¿vale? Es para que os liéis. Cuantos menos ceros, más fuerza. Si no, os podéis fijar en los vatios. Los vatios son la fuerza que coge la harina cuando la preparamos en una receta. Entonces, cuanto menos vatios, menos fuerza. Cuanto más vatios de fuerza tenga, más fuerte es la harina y más gluten va a tener. Vamos a partir de la base de que la harina que vamos a utilizar es una harina de trigo. Entiendo que depende del país en donde estéis, a lo mejor la harina de trigo no es la harina común. Aquí en España la harina común es la harina que vamos a utilizar. Cuando decimos harina como concepto, es harina de trigo. Cuando encontréis en una receta que os piden harina, es la harina convencional. La harina convencional la vais a encontrar en el supermercado como harina 0 o 00 o una harina que tiene unos 200 vatios, 150, entre 100 y 200, ¿vale? Entre 100 y 200 vatios de potencia va a ser la harina convencional, la harina todo uso, la harina común. Es una harina que ha sido blanqueada con cloro, que hace que sea mucho más blanca y mucho más estable. Por eso es la harina que podemos utilizar para cualquier receta. En realidad podríais hacer todas las recetas con esta harina. No os van a quedar igual que si utilizáis una harina específica, pero os va a salir bien esta receta. El segundo tipo de harina del que vamos a hablar es la harina de fuerza o la harina 000, harina de 200 hasta casi 400 vatios de potencia. Esta harina es muy fuerte. Es para preparar pan, para preparar bollería, para preparar panecillos, todo lo que tenga que ver con la manera de preparar con fermentaciones, donde haya un proceso de levado, es decir, vamos a poner la harina, la vamos a poner un levado y la vamos a dejar durante un tiempo. Entonces esta harina va a reaccionar porque tiene muchísimo gluten, por tanto tiene muchísima fuerza, va a activarse y entonces también conseguimos, por ejemplo, pues que los panes, si os fijáis, cuando abrís un pan, tiene un montón de agujeros. Eso es el aire que se ha generado por la fuerza que tiene esta harina reaccionando con el gluten y con la levadura. Esta harina no está blanqueada, por lo tanto no es tan estable como la harina de trigo normal y es lo que estamos buscando, que no sea estable, que se active y que reaccione y que nos haga esas burbujas. El tercer tipo de harina que vamos a ver es la harina de repostería. Si os gusta la repostería, dejad de preparar repostería con harina común o harina normal y utilizad harina de repostería. Vais a ver la diferencia. Es una harina que solamente tiene 100 vatios de potencia, por tanto es una harina muy suave que la vais a encontrar como 000, es decir, 4 ceros. Es una harina que tiene mucho almidón, ¿vale? Entonces es una harina muy suave, muy estable, baja en proteínas y que nos va a conseguir que nuestros bizcochos queden esponjosos, queden suaves, ¿vale? Entonces, si no tenéis una harina especial para repostería, pero queréis preparar bizcochos y que os queden de esta manera, lo que podéis hacer es coger y utilizar harina común y mezclarla con un poco de almidón de maíz, lo que conocemos como maicena. Entonces, si sustituimos una parte de la harina común con almidón de maíz, compensamos ese almidón que tiene la harina de repostería y nos va a quedar una repostería, unos bizcochos esponjosos, altos, suaves. Estos serían como los tres tipos de harina principales: la harina común, la harina de fuerza, la harina de repostería, pero existen infinidad de tipos de harina. Por ejemplo, la harina de fuerza tiene fuerza, pero la harina de gran fuerza, o lo que se llama harina Manitoba, es una harina que tiene 400 vatios de potencia, es decir, es una harina súper fuerte y que podéis utilizar para recetas como, por ejemplo, el panettone. Hasta ahora, de momento, hemos estado hablando de harinas blancas.
Obviamente, también podéis encontrar harinas integrales. Las harinas integrales no están refinadas y no se les ha quitado el salvado. Entonces va a ser una harina mucho menos estable, pero muy saludable y con muchísima más fibra que la harina refinada. Hablando antes de la harina de repostería, otro tipo de harina que encontramos en supermercado o en tiendas es lo que llamamos harina bizcochona. Si preparáis recetas de bizcochos, es habitual que os encontréis que en la receta diga 500 grados de harina bizcochona. ¿Qué es la harina bizcochona? Pues la harina bizcochona en realidad es un preparado. Es un preparado que ya viene con la harina y con la parte de levadura que le pertoca por la cantidad de harina. Entonces, solamente le vais a tener que añadir lo que sea la leche, lo que sean los huevos, lo que lleve la receta, pero todo lo que es harina y levadura ya la tenéis cubierta en una sola mezcla. Luego vamos a encontrar también otros preparados, en vez de para bizcocho, como os estaba hablando ahora, pues harinas para, por ejemplo, rebozar. Vais a encontrar harinas muy específicas, en este caso lo vais a tener muy fácil porque normalmente lo que son los envases ya vienen preparados con sus imágenes para saber y, por ejemplo, pues podéis encontrar harinas especiales para tempura o harinas especiales para fritura de pescado. Hasta aquí todas las harinas que hemos hablado son harinas que tienen gluten, por tanto, si sois celíacos, todas estas harinas que os he contado hasta ahora, lejos, muy lejos, ¿vale? Entonces nos quedan lo que son las harinas que no tienen gluten. Una de las harinas más comunes que no tiene gluten es la harina de maíz. Es una harina que es muy típica en países de América del Centro y del Sur, porque se preparan muchas recetas con ella, pero que aquí también podemos encontrar ya muy comúnmente. Son harinas que tienen un color muchísimo más amarillento, porque es maíz, ¿vale? Entonces es amarillo, no es blanco, y que también nos van a servir para preparar recetas como sean bizcochos, como sean panes. Lo que sí que vais a tener es que seguir recetas que sean específicamente pensadas para harina de maíz. Si utilizáis una receta de pan, por ejemplo, pensada para harina de fuerza y sustituís la harina de fuerza por harina de maíz, no os va a salir correctamente, os va a salir el pan, pero se os va a desmoronar. Harinas que tampoco tienen gluten, ¿cuáles son? Pues todas las que están hechas con legumbres. Cada vez es más fácil encontrar en tiendas harinas de legumbres, como podían ser de garbanzos, de lentejas. Si quisierais preparar una receta con harina de lentejas y no tenéis, nosotros preparamos aquí en el canal harina de lentejas y luego la utilizamos para preparar unos papadums. Os lo voy a dejar linkeado por si os interesa. Todas estas harinas que están hechas de legumbres no tienen gluten, en principio. Si sois celíacos, comprobad siempre los paquetes, los envases de la harina, para comprobar que no haya habido una mezcla y que no haya habido una contaminación, tanto sea contaminación o contaminación cruzada, que haya estado en contacto y que os pueda provocar algún tipo de problema. Y hasta aquí esta masterclass de harinas. Creo que hemos tocado casi todas las harinas que podemos encontrar en tienda. Obviamente, si encontráis una harina que no es ninguna de las que os he contado, me lo podéis dejar en comentarios y os respondo y os cuento. Hay cada vez más tipos de harinas, harinas molidas a piedra, harinas de todo tipo diferente, porque bueno, se está volviendo a investigar un poco todo el tema de las harinas, se están recuperando harinas antiguas. Entonces yo lo que hago es que las harinas que compro las compro en una página específica para harinas, ¿vale? Me gusta mucho, os voy a dejar el enlace, no hay ningún tipo de comisión ni es ningún tipo de publicidad, pero es una página que me gusta muchísimo, donde encuentro todo tipo de harinas distintas y que me ayudan pues a investigar, porque al final lo que vais a tener que hacer es investigar, probar una receta, luego probarla con otro tipo de harina, podéis ver la diferencia, si os ha gustado, si no os ha gustado, y así pues ir aprendiendo, que al final la cocina es esto, aprender y compartir. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo, es muy diferente de lo que hacemos normalmente. Si os gustan estas pequeñas masterclass temáticas, dejádmelo en comentarios, así sé que puedo pues ir preparando otros vídeos de temas concretos. Si hay temas que queráis saber, pues también los dejáis en comentarios, dadle al like al vídeo, así sé que os ha gustado, y sobre todo recordad, suscribiros. El segundo harino. Dice Chevy que es como los ciclistas, que miden su fuerza en vatios. Yo qué sé, yo no voy en bicicleta.